Bueno muchachos, vamos a comenzar con una nueva práctica. Vamos con la número 5, titulada Lectura de subgéneros o de diversos subgéneros literarios. ¿Por qué se les llama subgéneros? Porque antes de un subgénero, lógicamente, hay un género. Y en la cuestión literaria tenemos grandes géneros literarios como son la poesía, la narrativa y lo que se conoce como drama o género teatral. Dentro de ellos podemos tener algunos subgéneros. ¿Cuáles son estos subgéneros? Sencillo. Si nos vamos únicamente al aspecto del género teatral o del género narrativo, que es donde se engloban novelas, cuentos, fábulas, etc., podemos tener subgéneros tales como la ciencia ficción, el terror, las aventuras, la fantasía, el género policíaco, etc. Todos esos temas que abordan las historias que ahí se cuentan se conocen como subgéneros. Igual sucede en la poesía, también tiene sus propios subgéneros. Nos vamos a enfocar en esta ocasión al género narrativo. Principalmente vamos a abordar lo que son los cuentos, porque del género narrativo es el aspecto más sencillo que se tiene, y en ellos vamos a enfocarnos en algunos subgéneros como son ciencia ficción, que se mencionó anteriormente, policíaco, terror, podemos agarrar aventuras, etc. Eso es de lo que vamos a trabajar en esta ocasión, de los subgéneros. Pero antes de comenzar con los subgéneros, tenemos que recordar algo. Y digo recordar porque esto ya lo vieron desde que ustedes estaban en la primaria. ¿Qué es un cuento? El cuento, pues, es una pequeña narración sencillita, simple, con pocos personajes, etc. Para que lo recuerden bien, vamos a ver este pequeño video que preparé para la ocasión. Así que presten atención, muchachos. En esta ocasión veremos el cuento. ¿Pero qué es un cuento? Podemos definirlo de la siguiente forma. Es una narración breve basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por pocos personajes y con un argumento relativamente sencillo. Es probable que ustedes conozcan o hayan leído muchos cuentos. Todos comparten una misma estructura, que es la siguiente. Tenemos en primer lugar el planteamiento, que es donde se presenta la historia y los personajes. Posteriormente tenemos el desarrollo, también conocido como nudo. Acá es donde la historia se complica, y estos pueden ocasionar que se llegue a un clímax, que es el momento de máxima tensión previo al final de la historia. Por último tenemos el desenlace, que es donde todo el conflicto se resuelve. Dentro de un cuento podemos tener también narradores. Estos se subdividen en 3 tipos y son los siguientes. En primer lugar tenemos al omnisciente, quien conoce a detalle la historia, expone y comenta las actuaciones de los personajes y los acontecimientos que se van desarrollando en la narración. Cuenta a los lectores los pensamientos que se cruzan por sus mentes como si pudiera leer. De igual manera, parece saber lo que va a ocurrir en el futuro y lo que ocurrió en el pasado. Luego tenemos al narrador equisciente. Este narrador se identifica como un personaje y conoce solo aquello que conoce el personaje en cuestión o lo que le han contado. Puede contar sus propios pensamientos y opiniones, pero no sabe lo que los demás piensan, a no ser que se lo cuenten. Y por último tenemos al narrador deficiente, que como su nombre indica, es el que menos conoce la historia y registra únicamente lo que puede ver y oír, sin entrar en la mente de los demás, haciendo que este narrador sea el que menos conocimiento tiene de todos los demás. Espero que esta información básica sobre los cuentos haya quedado entendida. Nos vemos. Después de ver este video, vámonos ahora con un elemento también fundamental, ya no solo del cuento, sino de cualquier género narrativo, incluido el género teatral: los personajes. Todas las historias tienen personajes. Los vamos a englobar en 3 fundamentales. ¿Cuáles son estos personajes? Pues ahorita los vamos a ver en un momento con este pequeño video que de igual manera ya tengo preparado. Presten atención. Personajes, pues, principales, los cuales los podemos dividir en 2 partes. Por un lado tenemos el que es conocido normalmente como el protagonista, que viene siendo casi siempre el héroe en todas las historias, y por otro,
Pues tenemos al contrario, que es el antagonista, normalmente el malo. Los personajes principales pueden ser más de uno. Aquí tenemos 1, 2, el otro, 3, y así podemos seguir hasta que el autor esté satisfecho con sus personajes. Después de los principales tenemos a los personajes secundarios, los cuales no son tan relevantes como los principales, pero aportan cierto peso en la historia, ya que son en ocasiones apoyo de los personajes principales, pudiendo ser amigos del protagonista o del antagonista. Y por último, tenemos a los personajes ambientales o incidentales, que dicho de una forma más simple, pues solamente son relleno. Lo que significa que no aportan nada a la historia más que dar una sensación de realismo o normalidad en la escena. Ahora recapitulemos qué vimos el día de hoy, empezando el título, que es personajes. Luego los podemos dividir en 3 partes, que como ya vimos serían principales, secundarios y ambientales o incidentales. Por lógica, los principales los ponemos en protagonista y en antagonista, y los ambientales, que son relleno. Bueno, muchachos, después de haber visto estos videitos, espero que haya quedado más o menos claro. Número 1, la estructura de un cuento. Lo más básico también, qué cosa es un cuento. Los 3 tipos de narradores principales que vamos a encontrar, que son el omnisciente, el equisciente, el deficiente. Y de igual manera, los tipos de personajes y cuál es la función de cada uno de ellos. Sinceramente, espero que haya quedado claro. La siguiente clase vamos a ver lo que resta del tema, como son los subgéneros narrativos que nos quedaron pendientes. Ya ven que no hablamos de ellos en esta ocasión, únicamente nos enfocamos al cuento y sus características fundamentales. En la siguiente vemos los subgéneros. Cuídense mucho, me siguen viendo, espero estén bien, nos vemos.